Buenos días a todos, espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es José Antonio Berrío y el día de hoy les hablaré sobre el modelo de la política gubernamental o burocrática. Y para entender mejor este concepto, hablaremos de la intervención por invitación escrita por Antigner, el fenómeno que ocurrió aquí en Colombia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en su política de seguridad democrática. Bueno, empecemos por explicar qué es el modelo burocrático, pues, para Allison. Tiene 4 puntos principales de los cuales vamos a hablar. El primero sería el comportamiento gubernamental mediante unos juegos pactados que no son con base a resultados. Es decir, que son juegos que se hacen entre gobiernos, sobre todo entre personas en los gobiernos, que no buscan, por así decirlo, unos resultados per se, sino que, como veremos después, buscarán enriquecer o favorecer sus propios intereses políticos. En el segundo punto podemos ver lo que serían las cuestiones estratégicas específicas y los problemas de tipo político. Esto sería, mejor dicho, el tira y afloja común que se vive en la política. Como ya dije anteriormente, pues las decisiones que se toman bajo este modelo de la política gubernamental o burocrática, pues son decisiones guiadas por intereses políticos. Estos políticos buscan imponer su visión de las cosas. Ahora bien, ¿qué tan importante es esto a la vista de, si estudiamos pues, intervención por invitación? Bueno, la intervención por invitación fue una práctica, por así decirlo, utilizada por el gobierno, bueno, los gobiernos tanto de Uribe como de Pastrana, en los cuales se cambia el discurso, ¿sí?, que había antes para observar el conflicto armado interno, pues que era un discurso de, pues es una guerra tipo civil, con dos bandos, donde había beligerancia, etc. Y después de los eventos del 11 de septiembre, pues se cambia pues esa visión de conflicto armado interno, porque se deja de ver estos grupos guerrilleros como, bueno, grupos guerrilleros y más bien como grupos terroristas o narcoterroristas, ¿sí? Entonces, si nos juntamos, por ejemplo, con el primer punto, pues podemos ver que eso fue un juego pactado entre los dirigentes colombianos y, pues, en ese momento, George Bush. Entonces sería entre más o menos Álvaro Uribe Vélez y George Bush, donde encuentran que el gobierno Bush ahora tiene un discurso de lucha contra el terrorismo y por la libertad, y entonces empieza una guerra contra el terrorismo, en el cual Colombia sigue ese juego, ¿no? Colombia cambia su discurso en el cual se refiere a las guerrillas, y ahora no, son grupos terroristas, lo cual esto lleva a que Estados Unidos intervenga económica y militarmente. Por eso es una invitación a esta intervención, ¿sí? Por eso el título, intervención por invitación. En las cuestiones estratégicas específicas podemos ver cómo luchar contra, o sea, como lo que acabo de decir de la lucha contra el terrorismo, y la desaparición del estatus de conflicto armado interno en la guerra, pues una muestra de ese tire afloje de la política, ¿no? Es como cómo cambian los discursos para favorecer ciertos intereses, ¿no? Los ciertos intereses de los dirigentes, de los políticos. Ahora los intereses que hay, pues, que había en la época, eh, era que Estados Unidos ayudara. Estados Unidos interviniera, mandara fuerzas militares, ayudara económicamente para acabar así, pues, con la guerra que ya llevaba más o menos 40 años en esa época. Entonces, estas decisiones que se toman, este cambio de discurso que se toma por parte del gobierno colombiano, simplemente es para favorecer los intereses
de las personas las cuales estaban gobernando en esa época. Entonces el interés de la seguridad democrática pues era, por así decirlo, devolver la seguridad al campo y acabar de raíz con el problema, o sea, acabar con las guerrillas, ¿sí? Entonces, o sea, eliminarlas completamente, por lo cual pasa a buscar esta intervención norteamericana. Y así pues, llegamos al último punto, donde los gobernantes imponen su visión de las cosas. Aquí, el gobernante o los gobernantes de Colombia y de Estados Unidos, por medio del discurso, como ya he repetido varias veces, impone su visión sobre el conflicto colombiano. Ahora, no es un conflicto interno, no es un conflicto armado interno, protegido por los derechos humanos, por los pactos, por las Naciones Unidas y etcétera, sino que ahora es una simple lucha contra el narcotráfico o contra el narcoterrorismo, porque también está la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos. Entonces, juntamos esos dos conceptos, que Estados Unidos está luchando en contra del mundo, pues porque Estados Unidos es el policía del mundo, y ahora tenemos una lucha contra el narcoterrorismo. ¿Y qué es el narcoterrorismo? Pues no sabemos, ¿no? Porque ¿qué es terrorismo? ¿Cómo definimos el terrorismo? Narcotraficantes, listo, sabemos qué son, pero pues en un conflicto armado interno, en países primario exportadores, pues los disidentes, por así decirlo, los rebeldes, deben buscar una forma de hacerse con capital. Antes eran los secuestros y las extorsiones y después viene el negocio del narcotráfico que se muestra muchísimo más rentable y por eso se puede decir que empiezan a traficar con narcóticos. Así pues, ese es mi, ese es mi análisis sobre la intervención por invitación, ese acontecimiento que pasó en la política colombiana bajo la lupa del modelo de la política burocrática o gubernamental. Espero les haya gustado. Recuerden que mi nombre es José Antonio Berrío y pues nada, que tengan un muy buen día. Hasta luego.